cuando se legalizó el aborto con la famosa Roe versus Wade, el famoso caso por el cual se despenalizó el aborto en los Estados Unidos. ¿Y qué pasó entonces? Fue un caso límite y, por supuesto, falso para implantar el aborto. Una señora alegó ante la corte haber sido violada por una pandilla y quedar embarazada. Recordemos que una de las causales que se quieren someter es la causal de la violación. Miren qué fácil fue hacerlo. Ella simplemente alegó que había sido violada. Encontró dos abogadas que estaban especialmente interesadas en esto y simplemente con esto se pudo legalizar el aborto en los Estados Unidos. De más está decir que ella nunca testificó ante el juez, nunca estuvo presente y que de hecho que mientras pasaban las causas, ella incluso llegó a dar a luz. Pero con su caso se despenalizó el aborto y en los Estados Unidos y con él en todo el mundo. Es sumamente importante que sepamos cómo lo hicieron, porque de la misma manera que lo hicieron en los Estados Unidos es exactamente de la misma manera que se está haciendo aquí. Y esta historia nos la va a contar el doctor Bernard Nathanson, llamado el X-ray del aborto, porque en ese tiempo, en el año 69, él era el director del Centro de Salud Reproductiva y Sexual de Estados Unidos, que era en ese momento la mayor clínica abortista del mundo. El doctor Nathanson posteriormente se hizo provida y es cuando nos cuenta todo lo que él hizo, él y su grupo, para poder legalizar el aborto en los Estados Unidos. Él nos lo va a contar con sus propias palabras. Dice el doctor Nathanson: éramos un grupo cuyo único propósito era conseguir una ley que permitiera el aborto en los Estados Unidos. Cualquier coincidencia con los hechos nuestros es una realidad. Ejercíamos presión sobre los miembros del Congreso y las cámaras legislativas de los estados para lograr que se derogasen las leyes que prohibían el aborto, y aquí tenemos la historia nueva, la historia nuestra, exactamente lo mismo. Dice él: voy a explicarles cómo planteamos el tema para convencer al resto de la población para que aceptase el aborto. Y lo más importante, las tácticas que voy a explicar son ciertas y además son las mismas que se han empleado y se están empleando en otros países. Nos sirvieron de base dos grandes mentiras. Una, la falsificación de estadísticas y encuestas que decíamos haber hecho. Y dos, la elección de una víctima para achacarle el mal de que en los Estados Unidos no se aprobara el aborto, y la víctima perfecta era la Iglesia Católica. Y es por eso que nosotros vemos aquí que están apareciendo continuamente en los periódicos, sobre todo Acento Diario, que es un periódico abortista, porque su director es el encargado en el Caribe de IPPF, que es la mayor multinacional abortista del mundo. Y es por eso que vemos aparecer estos artículos. Convocan al primer concurso de periodismo sobre aborto y argumentos religiosos. O sea, imaginen un concurso donde habrá de premios 100,000 pesos para el primer lugar, 75,000 para el segundo y 50,000 para el tercero. Y otro artículo: cristianos divididos porque no están de acuerdo sobre el aborto y el Código Penal. O cosas como estas que ustedes ven que han aparecido asociaciones supuestamente católicas o cristianas que no son tales, son pseudo asociaciones y que su objetivo es confundir. Estas asociaciones, esta en particular que se llama Católicas por el Derecho a Decidir, tienen tres propósitos. Primero, crear confusión, sobre todo entre los católicos, con respecto a las enseñanzas de la Iglesia y el aborto. Segundo, persuadir a las personas que el aborto está fundamentalmente ligado a la libertad religiosa. Y tercero, que se puede ser buen católico y tener la conciencia limpia aunque decidas matar a tu bebé. Es
bueno, es interesante que sepamos que estas son asociaciones abortistas simplemente, y para demostrarlo, tenemos aquí, este es el estado financiero de la IPPF, International Planned Parenthood, del año 2014, donde vemos que en diferentes países, Argentina, Colombia, México, Bolivia, Perú, están la Asociación de Católicas por el Derecho a Decidir en todos esos países con una partida de dinero, para que estemos claros. En Argentina, por ejemplo, en el año 2018, cuando lo de la ola celeste, de todas las organizaciones abortistas, esta en particular, las Católicas por el Derecho a Decidir, fueron la segunda organización que más dinero recaudó para promocionar abortos tres causales. Aquí tenemos una ONG de la Fundación William y Flora Hewlett con diferentes partidas para las católicas por derecho a decidir. O sea que estamos claros ahí. Seguimos con el doctor Nathanson. En cuanto a la falsificación de estadísticas, se le aclara lo siguiente. Nosotros decíamos en el año 68 que en los Estados Unidos se practicaban 1 millón de abortos clandestinos, cuando sabíamos que en realidad eran alrededor de 100,000, pero la cifra de 100,000 no servía porque era muy pequeña y la multiplicamos por 10 para llamar la atención. Y similar, aquí tenemos esta feminista que dice: a creer datos extraoficiales, en República Dominicana se practican cada año 100,000 interrupciones ilegales, un número obviamente inventado, porque aquí tenemos las estadísticas de salud pública que tiene un total de abortos de ese año de un poquito menos de 20,000, o sea que ya lo multiplicó por 4. Dice el doctor Nathanson, también repetíamos constantemente que las muertes maternas por aborto clandestino se aproximaban a las 10,000, cuando sabíamos que no eran más de 200. Esta táctica del engaño, si se repite mucho, acaba por ser aceptada como si fuera verdad. Es por eso que tenemos a la senadora Farideh Raful constantemente diciendo: se nos están muriendo mujeres en la clandestinidad y solamente afecta a las mujeres más pobres, vulnerables y las que no tienen voz. Y tenemos que derribar ese mito enseguida, porque no es cierto. Tenemos aquí estadísticas de mortalidad materna por aborto desde el año 1998. Si ustedes ven, tenemos, comenzando con el 98, 10%, 7, 8, 7, 10, y siguiendo más adelante, 2013, 14, hasta el año 2017, 10%, 7, 5, 8, 9%. Como ustedes, esto es causa de muerte materna de un embarazo terminado en aborto. Estas son las estadísticas registradas por Salud Pública. Si lo vemos en una curva, es más fácil de visualizar desde el año 98 hacia aquí. Si ustedes ven, en el año 2006, tuvimos un pico donde subió a un 13%, pero a partir de ahí bajó bruscamente y se ha mantenido más bien con tendencia a bajar. Por lo tanto, es mentira lo que dice la senadora. No es cierto que se estén muriendo las mujeres dominicanas por aborto clandestino. Las estadísticas la desmienten. Sí. Hacemos una división entre el número de mujeres embarazadas por año o el total de nacimientos, que es lo mismo. En este caso tenemos las estadísticas del año 2007, tenemos un total de 140,000 nacimientos aproximadamente, y en el año 2019 un total de 131 nacimientos. Si dividimos la cantidad de mujeres que se mueren por aborto entre la cantidad de mujeres embarazadas de ese año, el aborto representa el 0
0.01% de las muertes femeninas. Por lo tanto, aborto no es una prioridad de salud pública. No es verdad que los problemas de la maternidad y de la mortalidad materna se va a solucionar cuando se apruebe el aborto, porque simplemente el aborto no es la causa principal de los problemas de mortalidad. ¿De qué se mueren las mujeres dominicanas embarazadas? En primer lugar, trastornos hipertensivos del embarazo. En segundo lugar, hemorragias del embarazo. Siempre ha sido así, las estadísticas desde todos esos años lo demuestran. Por lo tanto, al aprobar aborto, no es verdad que se van a resolver los problemas de mortalidad materna, porque el aborto no es la causa principal de la mortalidad materna. Como ya vimos, no es una prioridad de salud pública. Seguir con este mito lo único que va a hacer es desviar la atención y los recursos, por supuesto, de los verdaderos problemas de salud que provocan la muerte de cientos de mujeres dominicanas y de las que nadie habla. ¿De qué se mueren las mujeres dominicanas? En primer lugar, las mujeres dominicanas se mueren de accidentes cerebrovasculares, se mueren de neumonía, se mueren de diabetes, se mueren de cáncer de mama, y no oímos a ninguna de estas asociaciones ni a ninguna de estas feministas hablando de las mujeres que se mueren de cáncer de mama. No las oímos a ninguna promover soluciones para las mujeres que se mueren de cáncer de mama. ¿Y por qué? Porque no es negocio. El aborto sí es negocio y lo vamos a ver más adelante. Seguimos con el doctor Nathanson. Dice él, también inventábamos nuestras propias encuestas. Decíamos, por ejemplo, que habíamos hecho una encuesta que el 25% de la población era partidaria del aborto, y meses más tarde decíamos que el 50% y así sucesivamente. Todos recordamos en el año 2018 la famosa encuesta que hizo una de las organizaciones abortistas, donde decía que el 79% de los dominicanos aprobaba la interrupción del embarazo, cuando todos sabemos que no es cierto. O la encuesta que también hizo Profamilia, que le dieron la categoría de estudio, donde decía que casi la mitad de las estudiantes universitarias dominicanas habían tenido un aborto inducido, cosa que es totalmente falso. El doctor Nathanson. Nos lanzamos a la conquista de los medios de comunicación social, de los grupos universitarios, sobre todo de las feministas. Ellos escuchaban todo lo que decíamos, incluidas las mentiras, por supuesto, y luego las divulgaban por los medios de comunicación social, y es así que vemos todas las cosas que aparecen en todos los medios sociales de las feministas escribiendo sobre aborto, que las mujeres se mueren, que justicia para Esperancita, que por aquí, que por allá. En realidad, ¿qué es lo que hay detrás de la ley del aborto? Varios factores. Uno de ellos, el más poderoso, es que alimenta un negocio que mueve miles de millones de dólares. Es un negocio que viene desde la ONU y todas sus agencias, ONGs. Entre ellas, la más importante es la International Planned Parenthood, que tiene nada más y nada menos que estatus de consultor en la ONU. Es la multinacional abortista más grande del mundo, y en los Estados Unidos el 80% de las clínicas están localizadas en los barrios de afroamericanos y de latinos. Su filial en República Dominicana es Profamilia. Aquí tenemos un estado financiero de IPPF, donde vemos que le da a Profamilia, tenemos varios años, aproximadamente $1 millón por año aproximadamente, para promover aborto, más 30 millones de pesos que le da el Estado anualmente también para promover abortos anticonceptivos y condones, que es lo que Profamilia hace, no hace otra cosa. ¿Y por qué? ¿Dónde más está el negocio del aborto? Bien, seguimos con el doctor Nathanson, él nos lo dice. Una parte importante de este negocio es la utilización de tejido fetal
para los trasplantes. Se prefiere utilizar tejido fetal porque provoca la menor cantidad de rechazos en las personas receptoras. Para que ustedes tengan una idea de cuánto se hace, qué cantidades de dineros se hacen en este negocio. Él explica, por ejemplo, que para el tratamiento de diabetes se requiere tejido de fetos abortados entre 14 y 20 semanas. En los Estados Unidos, en los años 90, se necesitaba abortar aproximadamente 11 millones de fetos al año en ese periodo, pero solo se abortaban 120,000. Hablamos de 11 millones de fetos para poder satisfacer la demanda de los pacientes que potencialmente, de los pacientes diabéticos, querían un trasplante de células pancreáticas. En el caso específico de las enfermedades neurológicas, por ejemplo, el Alzheimer, la esclerosis múltiple, el tejido debía provenir de fetos abortados de entre 9 y 12 semanas y la cantidad de fetos que se requería para satisfacer la demanda era de 15 a 20 millones, pero solo se abortaban unos 800,000. ¿Y de dónde van a salir? La pregunta es, ¿de dónde van a salir los fetos restantes para abastecer la demanda del tejido fetal en los Estados Unidos? Quien pensó en nosotros, países del tercer mundo, dio con la respuesta. Precisamente esa es una de las mayores razones por las que se está motivando aborto 3 causales en todos los países de Latinoamérica, porque los fetos hoy en día se han convertido en materia prima de numerosas industrias, sobre todo la industria de trasplante. Por ejemplo, para que tengamos una idea de la cantidad de dinero, en los casos de pacientes de Parkinson, el paciente, un procedimiento cuesta aproximadamente $50,000. Un paciente puede necesitar más de un procedimiento y potencialmente hay en espera, lista de espera de pacientes de Parkinson para procedimientos. Hay aproximadamente 5 millones de pacientes potenciales. Vamos a multiplicar esos 5 millones de pacientes potenciales por $50,000 que cuesta un procedimiento de entrada y vamos a tener la escalofriante suma de $250,000 millones solamente en los casos de los pacientes de Parkinson, sin hablar de los pacientes que necesitan trasplantes pancreáticos para diabéticos, los de médula, los de hígado, etcétera. Y si aún después de haber utilizado todos los órganos del feto, todavía nos quedan muchas partes del feto que pudiésemos usar y podemos usar la piel fetal para los pacientes quemados, el pelo para los pacientes calvos, las gónadas para pacientes con disfunción sexual y así sucesivamente. Para que veamos básicamente ¿qué es lo que se está intentando introducir en nuestro país? Vamos a hablar un poquito de las 3 causales. Ya vimos exactamente qué es lo que se consigue. A nadie, a estas asociaciones no les importan las mujeres, les importan lo que pueden lucrarse con ellas. ¿Qué dice la ley que se puede hacer? Las 3 causales, la primera causal dice que se puede interrumpir el embarazo por causas médicas cuando la vida de la madre corra un riesgo grave o esté en peligro. Es una causal que simple y llanamente está de más porque ya la ley en el artículo 110 contempla lo que se puede hacer cuando la vida de la madre está en peligro. 1, 2, existen lo que se llama protocolos médicos. Los pacientes, los médicos en los hospitales y en las clínicas no dejan morir a las pacientes, utilizan los protocolos médicos. Es bueno que sepamos que la mayor parte de los problemas que se pueden presentar, por los cuales la vida de una mujer puede correr peligro, suelen presentarse por encima de las 22 semanas, por lo que técnicamente no sería un aborto desde el punto de vista médico, aunque desde el punto de vista legal se llame
aborto. ¿Y qué es lo que usualmente suele presentarse? Bueno, problemas del embarazo, trastornos hipertensivos, preeclampsias, eclampsias, y cuando tenemos una madre que está en peligro, simplemente los médicos utilizan los protocolos médicos para no dejar morir a las pacientes. ¿Cuáles son esos protocolos médicos? Cesárea de urgencia, aunque la criatura todavía no esté a término, pudiendo producirse lo que se llama el principio de doble efecto. ¿Qué es esto? Es cuando realizamos un procedimiento o una acción que da lugar a dos situaciones, una buena y una mala. La buena es que al hacer la cesárea salvamos la vida de esta madre que estaba en peligro. La mala es que hemos sacado un muchachito que todavía no está a término y que, si bien es cierto, en ese momento está vivo, debe ir a una unidad de cuidados intensivos neonatal donde puede o seguir vivo o puede morir. Una parte importante de eso es la intención. Nuestra intención al hacerle una cesárea de emergencia a esta mujer no es matar al niño. Nuestra intención es que no se muera ni ella ni él, porque si ella muere porque su vida está en peligro, él también va a morir. Entonces, nuestra intención no es nunca matarlo a él. Nuestra intención es salvarlo a los dos. Es por esto que voy a hablar en este momento brevemente, porque este es el caso insigne que están utilizando las feministas, el caso de Esperancita. Acaba de ser sometido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es un caso que desde el punto de vista médico no tiene ninguna discusión. Esta es una jovencita de 16 años que llegó a la emergencia de un hospital público con fiebre, con trastornos, vómitos, etcétera. Se ingresa inmediatamente y se descubre que, entre otras cosas, tenía una posible leucemia, pero que también tenía un embarazo de muy poquísimas semanas. Se ingresa a la paciente, se estabiliza y comienza a estudiarse, se pone para hacer médula ósea. Ustedes saben que los pacientes cuando tienen cáncer hay que mandar a hacer los estudios histoquímicos fuera a los Estados Unidos, tardan 2, 3, 4 semanas en llegar. A ella se le hizo una médula ósea, se mandó fuera en lo que llegaba. Su caso se discutió entre los médicos. Si bien es cierto, se discutió que ella estaba embarazada, pero su embarazo no era ningún problema, porque su embarazo no era el problema. El problema era la leucemia que tenía. Llegan sus estudios de fuera, se confirma que es una leucemia y el estudio viene con las posibles medicaciones a las cuales puede responder, y se comienza a tratar. Independientemente del tratamiento, ella sigue empeorando y poco tiempo después fallece por su leucemia, no por el embarazo no era ningún problema, ni había por qué hacer un aborto, porque su embarazo no era el problema era la leucemia, y se le pusieron sesiones de medicamentos, lo que permitió hacer su enfermedad. Pasamos al segundo caso. La ley planifica interrumpir el embarazo por causas de violación o incesto, que es lo que llamamos el aborto sentimental. Básicamente, ¿qué pasa? Tenemos aquí una madre, un niño que está totalmente sano y al cual hay que matar. Vamos a hablar claro, el aborto es un asesinato. Se planifica matar a un niño que está sano en el vientre de una madre sana. Ella no tiene ningún problema físico, pero sí ella tiene problemas psicológicos. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? Pues aquí un inocente simplemente va a pagar con su vida el delito que otra persona cometió, un inocente que ni siquiera estaba presente cuando su madre estaba siendo agredida. Y es bueno que tengamos en cuenta que esta es una segunda violación para una mujer que ya ha sido violada. Es un trauma que no cura otro trauma, y este es un caso donde hay dos víctimas y un victimario.
Se postula siempre en estos casos el derecho a decidir de la mujer sobre su cuerpo. Es bueno que sepamos que, si bien es cierto que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, en mi humilde opinión, el derecho a decidir sobre su cuerpo de la mujer termina donde comienza el derecho a la vida de su hijo. Su hijo no es un órgano de su cuerpo, por lo tanto, ella no puede decidir sobre él. Es un ser humano diferente, con un ADN, dignidad propia, tiene latido fetal diferente del de la madre, tiene un esqueleto diferente del de la madre, por lo tanto, ella no puede decidir sobre él. Muy importante, las estadísticas en los Estados Unidos, esta es una de las series más grandes que se han hecho sobre violación. Y es bueno que sepamos que los embarazos son extraordinariamente raros en mujeres violadas. Son muy raros. ¿Y por qué es esto? Bueno, hay una tasa bien alta de disfunciones sexuales en los violadores. En esta serie de casos, de 78,000 casos, se determinó que aproximadamente el 51% de los violadores tenían un problema de disfunción sexual que no les permitió terminar el acto. En un 39 a un 54% de los casos, las mujeres no estuvieron expuestas al esperma por la causa que sea. En un 43% de los casos, las mujeres tenían un problema de infertilidad total o temporal. En ese momento ya eran mujeres o que estaban tomando pastillas anticonceptivas o que se les había hecho alguna cirugía para no tener hijos, independientemente de la causa. Y un estudio muy importante en mujeres violadas, el mayor estudio más importante de mujeres violadas, es este estudio que se titula La pena del asalto sexual y la alegría de la curación. Fue hecho en 192 mujeres embarazadas, de las cuales 28 fueron por incesto. De estas 192 mujeres embarazadas, el 69% decidió tener a su hijo y un 29% decidió abortar. De las mujeres que decidieron tener a su hijo, que fueron 133, estamos hablando de mujeres violadas, ninguna dijo haber estado arrepentida de haber tenido a su hijo. Y el 80% expresó felicidad por haber tenido a su hijo. Y como hallazgo en este estudio, se notó que los sentimientos de la mujer hacia el bebé mejoran durante el embarazo. A medida que la mujer siente que el bebé va creciendo en su vientre, lo va amando, le va cogiendo amor y siente que es una víctima inocente igual que ellas. ¿Y qué pasó con las mujeres que abortaron? Bueno, de las 56 que abortaron, 44 se arrepintieron de haber abortado. 4 de ellas manifestaron numerosos remordimientos. 6 quedaron tan traumatizadas que no quisieron ni siquiera hablar del problema. Y solamente una no manifestó ningún tipo de remordimientos. Lo más importante es que el 93% reconoció que el aborto no solucionó sus problemas. Vamos a pasar rápidamente a la tercera causal. Es la causal en que dice que se puede matar a los niños que nazcan o que tengan malformaciones congénitas solamente con el simple riesgo de pensar que pueda nacer un niño con anomalías congénitas es suficiente para matarlo. ¿Y qué pasa aquí? Tenemos una madre sana. Quien está enfermo es su hijo. Es importante que sepamos que la vida de la madre nunca está en peligro. El que está en peligro es el niño, porque es un niño enfermo. Y es muy importante saber que cuando hacemos un diagnóstico médico siempre hay un margen importante de error y el paciente debe salir beneficiado con la duda, porque podemos matar muchos niños sanos
porque se han dado muchas ocasiones que los pacientes se han diagnosticado que el niño viene con una anomalía congénita y luego que se hace el aborto se ve que realmente el niño no tenía absolutamente nada. Dice también en nuestros hospitales algo muy importante. Sabemos que básicamente nuestros hospitales carecen de prácticamente todo. No hay unidades de medicina materno-fetal, por lo tanto es prácticamente imposible de diagnosticar los niños que vienen con patologías durante el embarazo, y eso aumentaría muchísimo el riesgo de eliminar niños enfermos, de eliminar sobre todo niños sanos. Una cosa muy importante de esta causal es que no establece límites de edad. Por lo tanto, si hay patologías que se diagnostican tarde durante el embarazo, el niño si la madre no lo quiere, se puede asesinar con 25 o 26 semanas. Ya para terminar, porque tenemos un tiempo limitado, esta persona es Norma McCorvey, es la persona por la cual se despenalizó el aborto en los Estados Unidos, la de la ley de Roe versus Wade. Y quiero dejarles de mensaje esto que en su momento ella dijo. Creo que es seguro decir que toda la industria del aborto está basado en una mentira. Ella lo sabe muy bien porque ella fue quien dijo la mentira. Voy a pasar el resto de mi vida deshaciendo la ley que lleva mi nombre. Ella es la Jane Roe de Roe versus Wade. Lamentablemente, Norma murió en el año 2011 y no pudo ver su deseo cumplido. Nosotros, los providas de todo el mundo, estamos haciendo el trabajo para que a la mayor brevedad se pueda revertir la ley de Roe versus Wade. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctora Magdalena. Muy buenas aportaciones. Yo estoy sorprendida de tanta información de la industria de la muerte, como yo le llamo. Qué cosa tan impactante, pero es la realidad. Sí, y por eso es que así estamos aquí. Así es. Supongo que esas preguntas las dejaremos para el final, ¿verdad? Bueno, sí, sería bueno para entonces darle la oportunidad ahora a Gina, pues que haga su parte ya, y luego al final de las dos, pues entonces abrimos para algunas preguntas o comentarios. Perfecto, no hay problema. Comienzo, Ibelice. Vamos ahora a escuchar a Gina. Como decía yo en un principio, cuando estábamos dando la bienvenida, Gina es una aliada, una madrina, una amiga de este ministerio desde que empezamos. Siempre nos acompaña y hoy ella va como psicóloga, ¿verdad?, a tratar el tema de los efectos psicológicos, emocionales que provocan el aborto en la mujer. Así que sin más preámbulo, lo dejamos con Gina. Bueno, muchas gracias, señores. Buenas noches a todos, a los que no había saludado. Increíble y maravillosa la intervención que tuvo la doctora Piña. Yo siento que dio en el clavo para el aprendizaje, sobre todo lo que tiene que ver con lo biológico, sobre todo lo que tiene que ver con las causales, con todos estos argumentos que tantas personas están tratando de utilizar como una excusa para dar paso a las tres causales, las famosas tres causales del aborto, que no son más que buscar una excusa para terminar con la vida del hijo que se gesta en las entrañas de una mujer. Voy a tocar la parte que no se ve, la parte emocional, la parte interna, la parte del dolor, del sufrimiento, de las dudas, de la angustia que puede vivir una mujer
cuando tiene que vivir con las consecuencias de haber cometido el error de permitir que la vida de su hijo se eliminara y darse cuenta de repente que no puede dar atrás. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta todos nosotros que el embarazo no solamente se gesta en el cuerpo de una mujer, sino que también se gesta en su mente. Desde que una mujer se sospecha embarazada, se asume como madre y comienza un proceso natural que avanza hasta traer esa vida al mundo. Es por esta razón que debemos tomar en cuenta y en consideración lo que significa emocionalmente para una mujer estar embarazada e igualmente lo que puede llegar a significar dejar de estar embarazada. Ciertamente nosotros los seres humanos estamos habilitados para vivir las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida de acuerdo a nuestra personalidad, de acuerdo a las herramientas con las que contamos para poder lidiar con los problemas que se nos presentan. Cuando nosotros vivimos situaciones que son antinaturales, que van contra la naturaleza, emocionalmente nosotros recibimos un choque que nos remueve. Un ejemplo es cuando unos padres, cuando en una familia muere un hijo primero que un padre o una madre. Como esto es algo fuera de lo normal, y no es esperado que un padre entierre a un hijo, es muy difícil. Yo sé que es muy doloroso lo contrario también, cuando el hijo debe enterrar a su padre, pero siendo lo natural, es mucho más fácil vivir el proceso de duelo que conlleva el que un hijo haga lo que es natural, que lleve a sus padres y lo acompañe hasta el último momento de su vida. Cuando pasa al revés, cuando son los padres que deben enterrar a un hijo, eso va contra su naturaleza y la verdad que aunque el dolor es igual de grande, también tiene que buscar herramientas extras y fortalecer mucho todo lo interno para poder lidiar con el dolor que le provoca el haber perdido a un hijo de esa manera. Entonces, es igualmente doloroso, pero existe una lógica dentro de la naturaleza que ayuda a aceptar vivir con la pérdida natural con más facilidad que cuando es al revés. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que hay dos síntomas psicológicos que suelen darse en la mayoría de los abortos. Voy a aprovechar para compartir pantalla antes de continuar. Dos síntomas que son básicos, ¿verdad? Que son la ansiedad, que va desde leve hasta ataques de pánico y sentimientos de culpas recurrentes. Un segundito, por favor. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Ok, gracias. Otros síntomas que pueden aparecer como consecuencia del aborto en la mujer son también la negación o incredulidad, sentimientos de confusión, oscilaciones en el estado de ánimo, tristeza y sensación de vacío, enfado o rabia, falta de energía, irritabilidad, miedos, sentimientos de incapacidad y afectación de la autoestima, desconexión de los propios sentimientos, aislamiento social, disfunción sexual, miedo a la muerte o lo que conocemos como tanofobia, insomnio o pesadillas recurrentes. Todos estos datos lo estoy tomando del estudio al que hago referencia aquí. Lo pueden buscar, fue un estudio realizado en el año 2018 en Estados Unidos a 987 mujeres que abortaron. Básicamente se midió diferentes aspectos que vamos a ver más adelante. El que quiera puede tomar nota de este estudio, tiene una traducción al español. Es muy interesante poder leerlo completo para poder documentarnos, porque cuando se hace un estudio con tantas mujeres que han abortado, más de 980 mujeres, podemos tener números bastante concretos de porcentaje de lo que la mujer vive cuando vive el aborto. También
En el periodo inmediatamente que sigue del aborto, después del aborto, las mujeres indican haber sentido cierta ambivalencia. Por un lado, una sensación de alivio, que es momentáneo, puede durar horas, puede durar días, puede llegar a durar hasta 2 o 3 meses. Y luego, cuando caen en cuenta de la realidad, cuando se dan cuenta de lo que ha pasado, entonces vienen episodios de sufrimiento agudo con distintas características. Entonces, salvo excepciones, la mayoría de las mujeres entrevistadas reportan que la experiencia del aborto no es un tema olvidado y cerrado, sino que es algo que se mantiene presente y se convierte en algo, y cito, con lo que se tiene que vivir siempre. Aquí el estudio al que hago referencia también para que lo puedan buscar. Entonces, viendo más o menos los resultados del estudio al que les hacía referencia, tuvimos un 67.5% de mujeres que después de haber abortado solicitaron servicios psicológicos y psiquiátricos. Un 51% reportó el uso de psicofármacos después del primer aborto. 66% afirmó que sabían que estaban cometiendo un error. 67.5% reveló que la decisión del aborto fue una de las decisiones más difíciles de su vida. Y 33.2% se sentía emocionalmente conectada a su hijo. De ahí que muchas veces dicen que se acompaña a la mujer cuando decide que no quiere ese embarazo, cuando decide que va a abortar. Ciertamente, las clínicas abortistas proveen muchas veces ayudas psicológicas momentáneas durante el proceso del aborto. Luego que esa mujer sale de esa clínica, ya esa mujer no recibe el acompañamiento que necesita. Se suelta, se deja ir, porque ya se obtuvo lo que se quería obtener de ella, que era el pago por el aborto que se realizó. Y el producto obtenido de este, como nos explicó la doctora Piña más tarde, anteriormente. Entonces, si bien es cierto que son acompañadas antes del aborto, también es cierto que son abandonadas después. Entonces es ahí cuando después que pasa la etapa del alivio momentáneo, según el estudio, vemos cómo caen en una depresión profunda que los puede llevar incluso a no querer vivir y tener que lidiar con situaciones bien difíciles emocionalmente hablando. Algunos autores califican la presencia constante del aborto como intromisiones de pensamiento, alocuciones, fantasías, sueños con el hijo ausente, cómo habría sido su embarazo, cómo habría sido su infancia, cómo se vería ahora después de 20 años, qué aspecto tendría, a quién se parecería. Los sentimientos negativos persistentes se reportan como la vivencia de una pérdida, teniendo la estructura de un duelo, negación, negociación, reconciliación, entre otras. Estrategias de desviación de atención, situaciones de dolor y sufrimiento, reparación simbólica, proyección de la culpa en el entorno social. Para prácticamente todas las mujeres estudiadas, el aborto realizado constituye un secreto íntimo, un dolor profundo que les cuesta poder compartir abiertamente. Cuando la mujer que ha abortado busca ayuda del psicólogo, trata de encontrar a alguien en quien sacar todo lo que tiene dentro y que muchas veces no tiene palabras para poder nombrar los sentimientos encontrados que tiene. Entonces, el aborto, como decía la doctora Piña ahorita, no repara una violación, más bien acrecienta el dolor y suma otro trauma a esa mujer que busca y merece justicia. Con el tema, nos sentimos demasiado afectados cuando hablamos de la violación de una mujer, cuando hablamos de situaciones de incesto, porque empatizamos con ese dolor que puede llegar a sentir una mujer en un momento como ese. Pero luego de ver estos números, luego de ver el porcentaje de mujeres que continúan entonces buscando ayuda para poder perdonarse a sí misma por haber acudido al aborto como una solución a algo
de lo cual ese bebé, ese hijo, no tenía ningún tipo de responsabilidad, más bien lo que hace es que se acrecienta su vacío y su dolor. El trauma que vive una mujer embarazada, violada, perdón, no se quita terminando el embarazo. Tiene que llegar a término, tiene que seguirse el proceso natural. Si no quiere dar a luz, proveer en salud pública la posibilidad de recibir la cesárea. Si no quiere quedarse con el niño, proveer desde salud pública y desde las instituciones de protección a la infancia, el recibir a esa criatura y poder darle en adopción a padres que sí puedan darle la crianza que merece, sin ningún tipo de juzgar a esa mujer por no quedarse con su hijo. Nosotros entendemos perfectamente que ella puede tener sensaciones encontradas, sentimientos encontrados, puede querer no quedarse con ese niño. Pero el simple hecho de saber que ella no acabó con esa vida, que él se la dio a alguien más para que recibiera lo que había perdido, lo que ese violador le arrebató, se convierte en una sensación de tranquilidad y de paz, de saber que ha hecho lo correcto. Entonces, voy a hablar de la inviabilidad ni de la incompatibilidad con la vida, porque ya la doctora lo abordó, pero sí quiero mencionar y repetir que es muy importante vivir el proceso natural. Mientras nuestro hijo esté vivo dentro del vientre materno, tenemos que luchar por su vida. Es una necesidad natural que tenemos nosotras las mujeres de proteger a nuestra criatura. Entonces, cuando vamos en contra de esa naturaleza, de esa maternidad con la que venimos, con la que nacemos, ese instinto de protección, somos nosotras las mujeres las que entonces quedamos afectadas de por vida por no haber seguido el proceso natural con el que debimos culminar esa situación. He visto, por ejemplo, consejos de algunos médicos, porque una mujer se sometió a una radiografía o algo que puede dañar al bebé, decirle con mucha facilidad deberías abortar porque posiblemente viene con muchos problemas, no sé qué cosa, y entonces no debe ser así. Si ese hijo, si ese bebé está vivo en el vientre materno, debe de continuar el proceso natural. Si ha de morir después de nacer, merece hacerlo dignamente y recibir una despedida digna también de parte de sus padres. Y esa despedida, que también es parte de un proceso de duelo, nos va a ayudar a fortalecer humanamente nuestros sentimientos internos, sobre todo el de la mujer, de saber que hizo lo correcto, que llevó a término la vida de su hijo, que le dio la oportunidad de nacer bien, que le dio la oportunidad de vivir y que puso, bueno, ya en manos de Dios la decisión de si la vida continúa o si la vida termina. Así que voy a volver otra vez a la sala. Entonces nosotros, queridos hermanos y amigos, es muy importante que tengamos presente que lo que necesita República Dominicana no es que se apruebe el aborto en 3 causales. Lo que República Dominicana necesita es que se legisle para ofrecerle a la mujer toda la base, todo el engranaje que necesita para estar bien, el engranaje que necesita para que se haga justicia cuando esa mujer necesita que se haga justicia, que se le dé la protección a los niños que están vulnerables, que pueden ser violados por sus familiares o por personas allegadas a la familia, que puedan estar en una situación de incesto. Lo que República Dominicana necesita es que se legisle para que salud pública pueda proveerle a toda mujer dominicana, a toda persona de República Dominicana, todo lo que necesita para poder salir adelante, para poder echar para adelante. Tomemos en cuenta todos que las 3 causales en otros países ha sido, sobre todo en otros países de Latinoamérica, han sido la puerta que se ha utilizado para abrir al aborto libre, al aborto de porque es mi cuerpo y yo hago con mi cuerpo lo que me da la gana. Y como bien explicó la doctora Piña,
no es tu cuerpo, porque tu cuerpo termina cuando comienza el de tu hijo, cuando comienza un ADN distinto al tuyo, cuando comienzan unos latidos que son distintos al tuyo. Entonces, a veces me dicen que tengo que tener, o sea, que tenemos que ser flexibles porque hay muchas mujeres sufriendo, sí es cierto. Y entendemos y nos hacemos y apoyamos a todas esas mujeres y estamos con ellas porque yo también soy mujer. Y yo sé que hay situaciones muy dolorosas en la vida que tenemos que enfrentar, pero nunca se justifica que para yo estar bien como mujer tenga que matar a mi hijo. Cuando una feminista de las de ahora, ¿no? Dicen, no, porque la mujer para poder desarrollarse y para poder lograr sus metas en la vida no puede estar con un hijo pequeño, no puede estar embarazada, tiene que terminar ese embarazo para poder... Es un insulto para mí como mujer y para tantas mujeres que hemos salido adelante con nuestros hijos y no nos hemos quedado estancadas. El decirme a mí como mujer que yo no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo, a mí me insulta. Entonces, vamos a legislar en República Dominicana para que la mujer tenga todo aquello que necesita para estar bien, para estar saludable, para poder entregar a su hijo en adopción si es que no puede tenerlo consigo. Eso es un acto de responsabilidad. Una mujer que necesita apoyo psicológico en cada una de esas etapas de su vida. Y salud pública debe de proveer a esa mujer de esa ayuda y de esa asistencia necesaria para poder enfrentar todas las situaciones que tiene que enfrentar día a día. Nada, básicamente eso era lo que quería compartir con ustedes y pues Ibelice me dirá si continuamos entonces con algunas preguntas o algunos comentarios. Gracias, Gina, gracias. La verdad que ha sido un banquete lo de la doctora Magdalena y lo tuyo en el sentido de todo lo que hemos escuchado, de su experiencia y de su entrega, porque ustedes junto con doña Mercy, y me imagino que un grupo muchísimo más grande, están entregados a defender esta causa. Y se nota el profesionalismo con el que lo hacen y las informaciones que tienen de primera mano. O sea que las gracias de mi parte quedan cortas para lo que ustedes nos están dando esta noche. Me gustaría que en este momento las personas que quieran hacer algún comentario o que quieran hacer alguna pregunta puedan abrir sus micrófonos y hacerlo. Hola, Marixa, soy yo por aquí. Hola Maritza, cuéntanos. Ajá. Excelente la ponencia de ambas, me ha encantado. Yo no estaba muy clara en ese asunto del aborto, pero hoy me lo han aclarado bastante de las tres causales. Gracias. Qué bueno. Muy bien, gracias. Ese es el objetivo, precisamente. Así Gracias. es. Buenas noches, Eunice Bornia. Quiero darle un testimonio. Una muchacha era la secretaria ejecutiva de una empresa, de un familiar. Tenía su novio que se iba a casar. Salió embarazada. Y ella decidió abortarse sin decírselo al novio. Después del aborto, fue a la oficina como tenía la llave y se ahorcó. Eso lo viví yo. Se ahorcó. Y el novio decía, pero si no íbamos a casar, ¿por qué no me lo dijo si salió embarazada? Se ahorcó. Y aquello fue una tragedia. Wow, qué Sí, fuerte. ciertamente muy doloroso, Eunice. Son situaciones que no sabemos el dolor que acarrea una mujer cuando llega al punto de pensar en matar a su propio hijo, va contra su naturaleza y ese sentimiento de depresión, de impotencia, de angustia cuando se despierta a la realidad y ve que le hablaron de interrumpir un embarazo
Y cuando ella dice interrumpir y piensa que interrupción es algo que se puede retomar y entonces se da cuenta de que en verdad no se puede retomar, que no es realmente interrupción, sino que es terminación, es un choque muy fuerte. Un punto muy importante que lo mencionaste cuando mencionaste al novio de la joven fallecida, pedimos a Dios que le dé la paz y la haya recibido en sus brazos. Es que el hombre también tiene consecuencias psicológicas por el aborto. Hay estudios que hablan acerca de eso, no tengo los datos en este momento, quizás en una próxima ocasión lo podamos compartir, pero muchos hombres en un alto porcentaje se sienten afectados emocionalmente también por la pérdida de un hijo. A veces hay mucha irresponsabilidad de muchos hombres que son los primeros que quieren empujar a algunas mujeres a hacerse el aborto porque no están dispuestos a mantenerlo o porque creen que es un problema y que ellos no van a cargar con ese problema, no sé qué. Pero también hay muchos hombres conscientes de lo que significa una vida, porque sobre todas las cosas, queridos todos, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de una vida que está en el vientre de una mujer. Está vivo, está vivo, está latiendo un corazón. Hay un ADN ya que se marca, doctora, no sé a partir de qué tiempo ya podemos decir que ese embrión, como mucha gente lo quiere llamar, para no llamarlo bebé, para no llamarlo ser humano, entonces le dicen el feto, el embrión, varios nombres que son reales, que son científicos y que van de acuerdo a la etapa en la que se encuentra la gestación. Pero yo sé que desde muy tempranito ya tiene un ADN definido, doctora. ¿Usted puede decirme más o menos en qué etapa? Sí, ciertamente, desde el mismo momento de la concepción, el ADN se define. Desde el mismo momento de la concepción, el sexo se define. Que no lo podamos saber en ese momento, por los estudios no lo permiten, es una cosa, pero ya el sexo está definido desde el mismo momento de la concepción. ¿Alguien más se anima a hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna inquietud? Y Belice, no sé si me está escuchando el doctor César López, que veo que está presente. Si César quiere hacer algún comentario como ginecólogo, pues me gustaría mucho escucharlo. No sé si me está oyendo en este momento. Tiene su cámara apagada, creo, ¿verdad? Sí, tiene la cámara apagada. Parece Sí. que no está oyendo. Bueno, pero nada. Buenas noches. Buenas noches, Rosa. ¿Cómo está, mi hermana? Muy bien, gracias. Cuando yo tenía 2 meses de embarazo de mi hijo mayor, tuve un sangrado y fui a una clínica de emergencia y me dijeron que había que interrumpir el embarazo porque había tenido una pérdida de sangre muy grande. Y yo le pregunté que si todavía latía y me dijo que sí. El médico, yo le dije, pues usted, lo siento mucho. Yo sigo con mi niño ahí. Me dice, pero que vas a tener que durar un mes o quién sabe si más con los pies hacia arriba, puro reposo. Digo, yo estoy dispuesta a eso y a más. Y de hecho fue así, salí recostada de la clínica y hoy mi hijo tiene 27 años y es un orgullo para mí. Amén. Qué bueno, bonito, qué bueno. bien. Qué bueno, excelente. Así Buenas es. noches. Buenas noches, doctor. Doctor César López, buenas noches. Tengo problema con la cámara y le pido disculpas. Pero sí me gustaría hacer un comentario. Lo que dice la doctora es excelente, es una realidad. La vida y el sexo vienen desde el mismo momento de la concepción. Y el sexo, de hecho, ya hay como en el país hacer saber si es hembra o varón desde las mismas 6 a 8 semanas con una prueba de sangre de la madre. Que no lo veamos por sonografía, es verdad, hasta las 14 semanas no se ve el sexo, pero determinar si es hembra o varón es tan temprano como las 6 a 8 semanas. O sea que sí está determinado el sexo desde la vida fetal muy temprana. Lo que hablaba Gina, miren, yo soy ginecólogo con una expertise en manejo del embarazo de alto riesgo. Yo dirigí la unidad del Hospital Luis Eduardo Aybar por 20 años y fueron muchos los casos que me llevaron
los especialistas de otras áreas. Por ejemplo, recuerdo el caso de una mujer con un cáncer en cerebro y con un embarazo de 8 a 12 semanas y que haga el aborto para nosotros poder trabajarla. No, trabájela y pongamos medicamentos que no me dañen al bebé, porque los hay, incluyendo quimioterapia específica para mujeres embarazadas, también la hay. Entonces, hay que desligar muchas de estas cosas que se dicen de que porque está embarazada y tiene una patología hay que salir corriendo. Muy bien decía la doctora, hay protocolos de manejo para todas las patologías. Y si la vida de la madre está en peligro, lo correcto es aplicar los protocolos, no necesariamente matar al niño. Los inductores de la madurez fetal empiezan a trabajar a las 24 o 26 semanas, está demostrado. Entonces hay cantidad de niños que yo puedo inducir la madurez de ellos intraútero y prolongar un poquito más el manejo para sacarlo al bebé con las mejores condiciones. Un grupo me dice, no hay condiciones, doctor, hay que salir corriendo a sacarlo. Bueno, vamos a tratar de darle la mejor garantía al bebé. ¿Qué significa? Que aún tenga 20, 22 semanas, yo tengo un perinatólogo ahí que va a trabajar conmigo y va a tratar de ayudar a sobrevivir. No es que van a tirar el bebé en un zafacón ni lo van a poner ahí para no darle vida. No, hay que tratar siempre. Mientras hay vida, hay esperanza. Y eso es lo que somos. Gente de esperanza y que tenemos la manera de cómo trabajar para que cada vez podamos dar la oportunidad de que esas dos vidas se salven. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, César. Gracias, excelente, doctor. Muy muchísimas gracias por su participación. Muy bien. ¿Alguien más para ya entonces finalizar esta primera parte de nuestra asamblea? Una última persona que quiera hacer algún comentario. Elsa. Una pregunta, Elsa, por aquí, ¿cómo están? Buenísima las charlas. Yo quisiera saber qué opciones le podemos dar a esas mujeres embarazadas que están ahora en riesgo, o sea, que están pensando en abortar a sus hijos, porque como hablamos, que estamos claros de que no se aplica el aborto para ningún lado, pero ¿qué hacemos con esas chicas que están con todo ese mundo encima en su cabeza y las están presionando? Fíjense cómo los doctores se lo dicen súper fácil, aborta. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer para darles, mira, estas son las otras opciones, ve al CAME, ve, no sé, o sea, ¿dónde van? Mercy, si tienes, bueno, Magdalena. Sí. Mercy tiene... Mira, la gran debilidad que tenemos como país es que no tenemos políticas enfocada a esa situación de quien se encuentra, digamos, tentado a cometer un aborto. No tenemos políticas. Y lo que se hace es, digamos, a título grupos, de manera personal. ¿Qué hacemos nosotros? Uno se entera a veces de esas situaciones por la prensa. Hay ocasiones que llega por la prensa, hay ocasiones que llega de manera directa. Nos le acercamos, sobre todo si son menores, con quien hablamos con los padres, porque nosotros tenemos que respetar el hecho de que los menores no tienen decisión. Sus padres tienen que ayudarlos a tomar esas decisiones. Siempre nos acercamos en el ánimo de apoyar, acompañar, decirles, si la decisión es tenerlo, cuenten con nosotros. Siempre hasta ahora, todas esas jóvenes violadas la mayoría de ellas, que nos les hemos acercado, deciden tener el bebé. Se acompaña médicamente, precisamente a partir del caso Esperancita, tratamos de que sea dentro del sistema de salud del gobierno, o sea, hospitales. En el caso nuestro, tenemos una de nuestro grupo que es neonatóloga de la maternidad Altagracia. Por tanto, digamos que ella toma los casos casi en lo personal. ¿Por qué? Porque si pasase algo, no estamos involucrando a nadie en particular, sino es el sistema. Por tanto, se le da seguimiento. Nace, bueno, viene una ayuda de índole personal, o sea, digamos, colectas que hacemos entre nuestro grupo para proveerle a ese bebé que nació todo lo que con dignidad debe tener. En el intermedio, tratamos nunca de manejarnos con dinero, con la
con la joven ni con su familia, sino le ayudamos en su alimentación, porque regularmente son gente necesitada. Es decir, todo eso que nosotros estamos haciendo ahora debería de formar parte de una política, incluso fundamental, y está en los protocolos y no se está cumpliendo. Cuando una menor llega a un hospital embarazada, debería de inmediato despertarse una alarma. ¿Por qué? Porque una menor embarazada implica un delito. O hubo violación o hubo seducción, pero es un delito como quiera. Es decir, que debería de inmediato buscar a ese violador o a ese seductor para que pague por el delito que ha cometido. Porque nosotros oímos ahora hablar, otra de las leyes que estamos oyendo hablar es del matrimonio infantil. República Dominicana no tiene matrimonio infantil. República Dominicana tiene matrimonio de adolescentes, de menores, porque nosotros nunca hemos oído una niña de 8 años que se haya casado. Nosotros oímos jóvenes que a veces por situaciones económicas, los mismos familiares son los que inducen a esos matrimonios. Y ojalá que fueran matrimonios, ¿eh? La mayoría de las veces no son matrimonios, son uniones libres o ayudas económicas. Es decir, que ese es otro de los proyectos de ley, que sabemos que hay algo debajo, que eso de tanto afán de organismos internacionales, hablando de matrimonio infantil, algo hay debajo que lo vamos a descubrir o que estamos investigando. Entonces, a estas jóvenes sobre todo hay que darle acompañamiento. Necesitan compañía, necesitan ayuda psicológica si ha sido producto de violación. En el caso nuestro, psicológica y espiritual, porque hay una parte que la psicología no llena. Entonces, para eso necesitan ayuda espiritual, sacerdotes que la acompañen. Y tal como dice Gina y como ha dicho Magdalena, nuestra experiencia es que esas mamás aman a sus bebés igual que todas nosotros hemos amado a nuestros bebés que han sido deseados. Los aman igual, no hay ninguna diferencia. Y yo siempre digo que cuando yo pienso en violación, pienso una en particular con la cual yo me involucré de manera muy directa, y es mi ahijada. Y esa niña es una niña, ya tiene 10 años, es una niña brillante, tan feliz como cualquiera de nuestros hijos, viviendo en un hogar como el 50% o 51% de los hogares dominicanos, que están compuestos por mamás solas, una mamá, una abuela, jovencita, que la han criado y la están cuidando. En el caso de esa, por ejemplo, continuamos hasta llevarla a una escuela de monjas, que ella se quedaba hasta las 5 de la tarde porque viven en barrios vulnerables donde se quedan solas porque las mamás trabajan. O sea, que más que todo estamos siempre frente a problemas sociales y económicos que, quiera Dios, estamos haciendo los esfuerzos de poder todo esto volverlos políticas, sensibilizar a nuestros gobiernos de que esto tiene que tener, si hablamos de embarazo de adolescentes, si hablamos de violaciones, si hablamos de matrimonio infantil, si hablamos de todo esto, al final todo es un mismo problema social, disgregación familiar, familias disfuncionales, familias incompletas, bueno, en fin, de eso se trata. Quería, sobre lo que dijo Mercy, abundar un poquito, y es que actualmente nosotros en el Foro de Mujeres por la Vida y la Familia se está trabajando en las casas de acogidas, junto con una fundación de Nicaragua que tiene amplia experiencia con las casas de acogidas, para iniciar aquí las casas de acogidas para mujeres que están en peligro de abortar. Eso no es una política pública, es una política de un grupo de personas que estamos trabajando en eso, porque eso sale mucho más económico y real, y efectivamente ayudamos a las mujeres que un aborto. Mientras el gobierno trabaja en el aborto, nosotros trabajamos en ese tipo de políticas, en salvar las vidas. Excelente, muy bien, muy bien. Bueno, pues ya damos las gracias a ustedes tres, a doña Mercy, a Gina y a la doctora por acompañarnos esta noche en tan interesante tema. La verdad que ha sido
Yo no, de verdad que, o sea, yo estoy fascinada de todo lo que hemos logrado en tan corto tiempo, toda la información que se ha suministrado. Y como decía una de las hermanas que intervino, a veces hay muchas lagunas y mucho desconocimiento de todo lo que se está haciendo, de un grupo de ángeles como ustedes que están trabajando a favor de la vida y todo lo que hay todavía por hacer y todo lo que hay por lograr. Así que muchísimas gracias a las tres. Ha sido de gran bendición el poder contar con ustedes tres. Y como decíamos al principio, creo que vamos a tener que hacer una segunda parte, sobre todo con doña Mercy, para que ella trate tantas cosas que conoce y que ha vivido en su carne propia, con muchos casos que ha manejado con las condiciones. Y doña Ibelice, y también es importante la parte legal de esto. Sí. Es importante la parte legal, muy importante. Muy importante. Porque tenemos que estar bien informados, porque eventualmente cuando la pandemia lo permita, yo pienso que nosotros vamos a tener que hacer caminatas, manifestaciones, vigilias, o sea, todo eso va a tener que venir definitivamente, porque como nosotros los cristianos no demostramos fuerza electoral, lamentablemente, habían cientos de candidatos cristianos por los cuales se podía votar. Bueno, comenzando por Magdalena Piña, fue candidata en Santiago. ¿Okay? Y así teníamos muchísimos candidatos buenos en todas las circunscripciones. Sin embargo, nos decidimos por lo que muchos no sabemos lo que son, no sabemos, y otros abiertamente antividas. Entonces, ya que no demostramos fuerza electoral, vamos a tener que volver a demostrar la fuerza de nuestra gente. Eso va a venir, necesariamente va a tener que venir. Y para eso no se puede salir a concientizar a alguien de hoy para mañana, decirle, mira, mañana tenemos que estar, este grupo que está aquí está concientizado. O sea, que si nosotros dijéramos la semana que viene, vamos a tener una concentración, a mí no sé, estoy seguro que este grupo y su familia van levanta la mano inmediatamente. Exactamente. Y su familia, así es. Eso es Sí, verdad. y Belice, la señora Isel Mejía tiene la mano levantada, no sé si quieres darle... Vamos a ver, Isel, ¿tú quieres comentar algo o fue un error? A veces la gente se equivoca y le da la manita, pero vamos a ver, Isel, ¿quieres comentar algo? Sí, gracias, buenas noches. Hola. Era para preguntar cómo se puede aportar, cómo se puede uno incluir en el movimiento, o sea, en esa lucha como voluntario o algo así, si existe alguna posibilidad. Gracias. Mercy, tú tienes la respuesta. Pues mira, nosotros, cada uno en lo personal, pertenecemos a diferentes grupos. Por ejemplo, yo, al igual que Senia, que no está esta noche con nosotros, es una médico también, pertenecemos a la Pastoral Nacional de la Vida. Tenemos, y Magdalena también, que tenemos el honor de poder compartir con Monseñor Masalles, que es, digamos, el obispo que lleva la voz cantante en este tema, gracias a Dios. O sea, en cada época Dios nos provee un sacerdote, un obispo que nos acompañe. En un momento fue el padre Manuel Ruiz, el padre Catalino, en un momento sigue siendo todavía ahora enfermito el padre Luis Rosario, el obispo Benito, el padre Benito, en ese tiempo era padre Benito, ahora el monseñor Benito. Es decir, que en cada momento hemos tenido quien nos apoye. Como decía Magdalena, también formamos parte del foro, el foro en defensa de la vida y la familia. Por ejemplo, el foro, la intención es precisamente captar la mayor cantidad de mujeres, porque es foro de mujeres, que en la realidad la mayoría o somos católicas o son evangélicas, pero estamos unidas. Pero para poder combatir en el mundo tenemos que tener entidades que sean laicas totalmente. ¿Por qué? Porque si yo fuera a una vista pública de una ley y me presento como pastoral de la Iglesia Católica, ya ahí mismo lo que yo voy a decir ya está descartado. Entonces no es lo mismo decir que soy del foro de mujeres que defiende la vida y la familia a que soy
de la pastoral. Entonces, este foro que tiene participación en todas las redes sociales, yo les motivo a que entren y ahí pidan participar. Es un foro que tenemos formado hace poco tiempo, que nos motivó a partir de la visita de Agustín Laje, recordarán ustedes hace año y pico, y la verdad es que ha comenzado con gran fuerza, haciendo unos contactos increíbles en la Procuraduría, donde vamos a tratar de hacer acuerdos precisamente para lograr que esto que estamos haciendo a título personal se conviertan en políticas. Y hemos tenido acercamiento con muchas entidades importantes que podemos aspirar a que vamos a llegar. De hecho, por ejemplo, el pastor Dio Astacio, que está tratando de formar una mesa de familia, también ha tenido contacto con nosotros. Es decir, que puede que poco a poco logremos que esto se convierta en realmente una solución de tipo políticas públicas. Es lo que aspiramos. Pero a Excel te motivo a que entres en las redes sociales, Instagram, Twitter, y escribas de tus datos y formes partes del foro. Bueno, yo, así como Isel se ha motivado, espero que todos los que estamos aquí, porque hay varoncitos, pues también podamos tener esa intención real y auténtica de participar de ese foro. Pues muchísimas gracias de nuevo a ustedes tres. Vamos a hacer una segunda parte. Yo tengo los contactos de cada una, o sea que seguiremos en comunicación para ver qué podemos nosotros hacer para otro martes, porque los martes que tenemos esta actividad, porque los otros días con esto de la pandemia es cogiendo un pedacito de todas las comunidades que tiene la parroquia San Judas Tadeo para poder dar, cada uno tenga su tiempecito, Emaús, Sagrado Corazón de Jesús y todas las comunidades que tenemos. Los martes nos toca a nosotros como Pastoral Familia y Vida. Así que muchísimas gracias y un aplauso cibernético, digital, a esas 3 estrellas. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Y siempre que quieran, estamos todas a la disposición. Siempre a la orden. Gracias, doña Mercy. Gracias. Gina, un abrazo. Doctora, muchas gracias de nuevo. Siempre. Buenas noches, bendiciones. Bendiciones. Vamos nosotros entonces a continuar con nuestro Santo Rosario, que es la parte central de este ministerio, y ustedes que nos siguen hace ya tanto tiempo, pues saben que nuestra Virgen María, nuestra Madre, es la patrona de este ministerio. Es el centro, es la figura principal, es a quien nosotros le pedimos que como nuestra intercesora especial lleve todas las intenciones de nuestras familias, de nuestros hijos, a los pies de Jesucristo, su Hijo. Yo sé que hay mucha gente que conoce del ministerio, porque ya tenemos mucho tiempo juntos. Este ministerio nació en el 2007 en la ciudad de Miami y ya se ha extendido por varios países. Y aquí particularmente en el país, pues tenemos varias parroquias que lo llevan con muy buena disciplina. Es un ministerio que tiene su propia metodología, que tiene su propio rosario, que tiene sus propias políticas, tiene logo, tiene afiches, o sea, que es la Virgen con los ángeles, y es algo que está muy bien estructurado por la señora Marisa Monroe, que fue la fundadora. Y la verdad que siempre decimos que la oración es la vía principal por la que nosotros podemos lograr muchos cambios en nuestras familias, en todos los sentidos, con los hijos, con los esposos, con las parejas de novio, con los estudios, con las adicciones que a veces tienen nuestros hijos, que los llevan por un mal camino, el mismo ambiente, el clima familiar de la casa
todo lo que podamos presentárselo a nuestra Santísima Madre, sabemos que no se queda sin ser escuchado por ella, y mucho menos sin que ella se lo lleve a los pies a su Hijo Jesucristo. Existe una gran necesidad de hacer algo importante por nuestra familia, por nuestros hijos. Todos los problemas sociales que, como hemos visto, políticos, están a la luz del día. Nuestra juventud, o sea, todo lo que está pasando, droga, alcohol, desórdenes de identidad sexual, enfermedades, libertinaje. Por eso nosotros como padres, abuelos, tíos, madrinas, aquí hay de todo, nosotros tenemos una gran fe en el poder de la oración y defendemos este ministerio para que se siga haciendo y para que otras parroquias lo puedan asumir. Vamos a empezar con unas canciones. Abelito nos va a acompañar para hacer como un corte espiritual entre lo que acabamos de escuchar tan interesante y esta parte del Santo Rosario. Abelito, te dejo a ti entonces los micrófonos. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Santa María ven. Se oye muy bajito. ¿Puedes subir un poco más el volumen? Amén. Se oye muy bajito. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. ¿Tú puedes subir un poco tu volumen, tu micrófono de la computadora o del celular? Sí. Vamos a hacer una canción al Espíritu Santo ahora. Amén. Ven, solo ven. Ven a mí.